Atención colombianos, porque Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de la República, vuelve a la carga con su narrativa negacionista y sobre todo en campañas mediáticas para mentirle a los colombianos. Ahora quiere hacernos creer que la Operación Orión, liderada bajo su primer gobierno con el respaldo de los paramilitares, fue un ejemplo de respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la Constitución. Sí, según él, detrás esa temible alianza que dejó sangre y dolor, la Comuna 13 de Medellín se transformó en el epicentro de la paz del país, que todo empezó a ser bien y que los ciudadanos se sintieron protegidos por el Estado. Por eso, fiel a su discurso negacionista, el expresidente Uribe y su partido Centro Democrático han desatado toda una ofensiva mediática para desacreditar los hallazgos de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, en la Escombrera, ese macabro cementerio a cielo abierto que se ha convertido en la mayor fosa común de los paramilitares. Desacreditan el trabajo de la JEP porque ustedes saben, desde la creación de esta justicia transicional, el uribismo intentó enterrarla. Allí, en la Escombrera, en la Comuna 13, se han encontrado restos humanos que respaldan lo que durante años las familias de las víctimas clamaron: simplemente justicia, porque esas mismas familias, por cierto, fueron señaladas como locas por quienes intentaron silenciarlas. Incluso el hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su primera alcaldía, según contaron las víctimas, intentó ocultar esa verdad. Están viendo las imágenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez, recordemos, imputado por presuntamente intentar engañar a la justicia y manipular testigos en este proceso que adelantó el senador Iván Cepeda. Uribe volvió a la escena del crimen y ahora, al borde de una posible condena, insiste en atacar al presidente de la República, acusándolo, según él, de tener una nostalgia por los delincuentes de la Comuna 13, por los terroristas que allí vivían. Eso es lo que le está diciendo el expresidente Uribe al presidente Petro. La razón, claramente, porque el entonces senador de la República, Gustavo Petro, denunció con pruebas en manos que esa zona de Medellín realmente se estaba consolidando como una alianza oscura entre el paramilitarismo y el Estado colombiano. Además, el presidente Gustavo Petro, el entonces senador de la oposición, ya presentaba al país entero que la Operación Orión estuvo marcada por las desapariciones forzadas, asesinatos de civiles inocentes y un sinnúmero de víctimas. Todo esto bajo un gobierno, el del expresidente Uribe, que estaba obsesionado con medir la seguridad democrática en muertos, en lugar de enfocarse realmente en cuántas vidas se podían salvar. Por eso el presidente Gustavo Petro ha dicho que su política de seguridad nacional no se resume en política democrática, porque no tiene ningún sentido una política pública que se enfoque en destruir y no en salvar las vidas. Por eso, ante este trino, el presidente de la República ya le respondió al expresidente Uribe. Literalmente, la respuesta del presidente Petro atemoriza al expresidente, porque miren lo que le dicen: no, Álvaro, no sé si eran terroristas o no los que sacaste de la Comuna 13. Lo cierto es que se metieron otros peores, los narcoparamilitares, que se quedaron en la comuna, y ellos sí sacaron a 500 jóvenes que fueron desaparecidos. Y no solo me da nostalgia eso, sino impotencia de ver tanto indolente en el poder con la sangre del pueblo derramada. Creo que ahí está el problema. Esa fue la primera parte que le dijo el presidente Petro a Uribe. Y ciertamente estas palabras del mandatario reflejan la tragedia de una alianza que desapareció jóvenes inocentes, mientras las voces de las víctimas que alertaban sobre la barbarie fueron tachadas de locas. Años de lucha incansable pasaron para que la verdad por fin empezara a salir a la luz, con esto que está revelando la Justicia Especial para la Paz y que hace parte de la conversación nacional desde que se hallaron estos restos humanos en la Escombrera, pese a la campaña mediática del uribismo para ocultar estos hechos. Recordemos que en 2022 se dictaron las medidas cautelares para proteger aproximadamente 6.912 metros cuadrados en la Comuna 13, en la Escombrera. 2 años después es lo que está
estamos viendo hoy en día, tras 5 meses de trabajo, el equipo forense de la unidad de búsquedas de personas desaparecidas encontraron los primeros restos óseos, y eso es lo que el uribismo está intentando negar y lo que el presidente Petro le vuelve a recordar a la extrema derecha. Acabamos ahora de ver lo que el presidente Petro le dijo al expresidente Uribe, pero ¿saben qué? Sí me parece importante escuchar a las víctimas de lo que sucedió en esa parte del país, a las personas que durante años han buscado respuestas y que la ayuda institucional solo se está manifestando en estos momentos con la Justicia Especial para la Paz. Escuchemos lo que dijeron estas personas cuando se estaba llevando a cabo los procedimientos que estableció la JEP. Todavía queda mucho por descubrir, muchas familias que necesitan respuestas y un país entero que debe enfrentar su pasado con valentía y con verdadero sentido de cambio. Un cambio donde el valor de la vida prime sobre todo, donde el respeto por los derechos de los demás sea inquebrantable. Hoy estamos exigiendo que se dicten medidas cautelares en otros lugares que ya tienen mapas de georreferenciación y que hemos denunciado desde ese mismos años. Estaban escuchando ustedes a una de las mujeres que hace parte de una organización que se ha encargado durante años, la organización Mujeres Caminando por la Verdad, que han liderado luchas muy fuertes por esclarecer lo que ocurrió con sus familiares. Simplemente estas valientes mujeres han exigido justicia y reparación para las víctimas, no solo de las desapariciones forzadas en la Escombrera, en la Comuna 13, sino también a las víctimas de violencia sexual, desplazamiento forzado y reclutamiento en la Comuna 13 de Medellín, luego de esa Operación Orión que el uribismo defiende a capa y espada como si hubiese sido el ejemplo de verdadera democracia. Miren lo que dijo un magistrado de la JEP luego de que la Justicia Especial para la Paz hizo la respectiva indagación o lo que establece este tipo de procedimientos. Vamos a escuchar este informe de Noticias 1, por eso todos los créditos a este noticiero. Frente a los hallazgos de restos humanos que desde el pasado miércoles han obtenido los forenses de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el vertedero La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, le confirmó a Noticias 1 desde el sitio de las excavaciones que los peritos ya identificaron el género de una de las víctimas. A la fecha del día de hoy, el 21 de diciembre, podemos confirmar el hallazgo de 3 personas en restos óseos. Uno de los cuerpos hallados corresponde a una mujer, es parte de del análisis y de la información inicial que hemos logrado. Residentes de la Comuna 13 aseguran que los cuerpos de cientos de familiares suyos fueron inhumados en la Escombrera en desarrollo de la Operación Orión, efectuada el 16 y 17 de octubre de 2002 por militares, policías y detectives del DAS por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, quien le asignó el mando operacional al comandante de la 4ª Brigada, general Mario Montoya, supuestamente para erradicar a milicianos de las FARC y el ELN. Los restos humanos hallados esta semana podrían tener relación con víctimas de la Operación Orión. Hemos recuperado cuerpos en buen estado, lo cual augura altas posibilidades de identificación en los laboratorios de genética forense y medicina legal. En los restos humanos encontrados, los peritos identificaron detalles que les permite calcular la época en la que los cuerpos fueron abandonados en la Escombrera. Vamos a continuar con la excavación. El hallazgo puede corresponder al periodo 2002, 2003, 2004, la fecha límite es 2004, por los elementos asociados que hemos encontrado en la zona. A partir de los resultados de esta semana, se ordenó detener la exploración con máquinas y continuar la búsqueda manual. Hemos removido 38.000 metros cúbicos de material, hay 2 equipos forenses a pleno tiempo, son 150 días de trabajo, entre 8 y 10 horas de los equipos forenses. Las excavaciones, que completaron 5 meses, han avanzado un 75%, pero se ralentizarán por la importancia de los hallazgos. En Medellín han sido dadas por desaparecidas 5.912 personas, de las cuales 502 habrían sido abandonadas en la Escombrera. Terrible todo esto que se presenta sobre la Operación Orión, sobre todo porque con
esa política de seguridad democrática del expresidente, este señor increíblemente hoy pretende presentarla ante el país, ante el mundo entero, como un modelo exitoso de política de seguridad nacional. Por ello, esta otra parte del mensaje del presidente Petro pone en evidencia las sombras que rodean el modo de actuar de Uribe durante todos estos años. Álvaro, para dormir tranquilos con tanta sangre de jóvenes pobres derramadas desde el gobierno, entonces cubren sus pesadillas pensando que derramaron sangre de terroristas. Se suman 500 desaparecidos a los 6.402 que fueron fusilados en tu gobierno, siendo apenas carpinteros, albañiles o campesinos. Esto ciertamente que dice el presidente Petro es innegable, porque los actos del pasado, las malas decisiones y la complicidad con el mal no solo quitan la tranquilidad, sino también el sueño. Sin embargo, los señores de la guerra parecen convencidos de que fueron héroes respaldados por una propaganda mediática que glorificaba los años de gobierno del expresidente Uribe, pero que colombianos inocentes sufrían los estragos de un estado que no respetaba los derechos humanos. Y también sucedió con los falsos positivos, 6.402 víctimas de la guerra que no tenían nada que ver con la insurgencia, que no tenían nada que ver con el conflicto armado interno, terminaron fusilados por un gobierno que medía la política de seguridad nacional en muertes y no en cuántas vidas, cuántas familias se podían salvar. Y ciertamente es una narrativa que insiste en el supuesto apego a las leyes, la constitución y la protección sin excepciones para los colombianos. Pero realmente no sucedió así. La realidad detrás de la Operación Orión es otra. Al menos 6 personas, oigan estas cifras que realmente preocupan, al menos 6 personas en ese momento desaparecieron a manos de la fuerza pública, pero luego en esa complicidad con paramilitares a las siguientes semanas desaparecieron más de 400 personas, porque esa Comuna 13, la Escombrera, cayó en manos, en el centro de los paramilitares, en el control de este grupo que estaba aliado con el Estado colombiano, quienes tomaron la zona con total impunidad mientras las autoridades miraban hacia otro lado. Y Álvaro Uribe Vélez intenta vender la Operación Orión como una acción completamente legítima, amparada por la participación de la policía, el ejército y otras entidades del Estado, pero el presidente Petro le está diciendo al exmandatario que ciertamente fue ejecutada por las entidades que está diciendo él, pero que en ese momento se le olvida mencionar al expresidente, la fiscalía que dirige el CTI y el DAS, que en ese momento estaba chuzando a opositores políticos, estaba en manos del paramilitarismo y actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes. El mandatario por eso resalta una verdad que durante años se ha querido negar y se ha querido ocultar. Los paramilitares de Don Berna, que se quedaron con el territorio, desaparecieron a más de 500 personas y desplazaron a miles fuera de la Comuna 13. Ahí lo tienen, amigos y amigas, esta cifra que el presidente Petro muchas veces ha llamado la gobernanza paramilitar, un régimen de terror que azotó al país, que intentó socavar la democracia, que llegó hasta el Congreso de la República, mientras nos estaban intentando convencer de que todo iba tan bien. Y las siguientes imágenes realmente son muy impactantes y espero no tener problemas con YouTube con este video, pero son muy necesarias para comprender la magnitud de lo ocurrido. Fueron publicadas en su momento y ahora las vuelve a replicar el periodista Holman Morris, quien desde el gobierno de Uribe viene haciendo este tipo de periodismo y en esa administración fue perseguido por atreverse a revelar lo que precisamente el gobierno de entonces y muchos medios de comunicación intentaron esconder. Miren lo que dice Morris: a propósito de las declaraciones de Uribe sobre la Operación Orión, el programa Contravía, con imágenes y testimonios, están desmintiendo sus dichos. Vamos a ver estas imágenes que son muy fuertes, amigos, son muy fuertes. Lamento lo que ha ocurrido en el sentido de que se han presentado muchos heridos entre los civiles e igualmente, de acuerdo con lo que hemos conocido, también ha muerto un civil. Por eso estas operaciones tienen que ser objeto de estricta vigilancia. No considero apropiado que se utilice
helicópteros y se produzcan ametrallamientos, o sea, acciones militares indiscriminadas. Fíjense en esta parte porque ya desde ese momento se estaban de alguna manera plantando los cimientos de las denuncias que hoy en día estamos conociendo. Era el entonces defensor del pueblo Eduardo Cifuentes quien denunció ametrallamientos indiscriminados sobre los barrios de la Comuna 13. Es decir, estaban siendo los propios ciudadanos quienes alertaron sobre las desapariciones. Esta parte que continúa de Holman Morris haciendo la introducción a ese programa. Parte alta. Este es uno de los barrios que conforma también la Comuna 13. Y aquí, en este sector, podemos ver algunas de las huellas que dejaron los combates del 16 de octubre. Disparos de fusil, casas destruidas. Esa tarde, un buen número de civiles quedó herido y 2 niños murieron a causa de los combates. Ese día atendimos 46 pacientes, de ellos 6 ya pues vinieron muertos. Por eso les estoy diciendo que ciertamente no sorprende las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al fin y al cabo, este es el mismo personaje que niega los falsos positivos y ahora minimiza lo encontrado en la escombrera, calificándolo como simples discursos políticos. En otras palabras, un nuevo irrespeto hacia las víctimas de los crímenes que se cometieron bajo su gobierno. Hablan de institucionalidad en la Operación Orión, pese a que incluyó la participación de grupos paramilitares con acciones oficiales, y esto prácticamente se configura lo que podemos describir como un estado paramilitar. Ellos hablan de derechos humanos aun cuando en esa operación estuvo marcada por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, crímenes que claramente constituyen violaciones a los derechos humanos. Y cómo no, hoy por eso pretenden hacer campaña resucitando el discurso ya desgastado ciertamente de la tesis de seguridad democrática. Se trata de vender seguridad para ganar poder sin importar el costo humano. Pero el país no puede ni debe regresar a ese oscuro capítulo de violaciones sistemáticas a los derechos de los ciudadanos, de los colombianos. Por eso el expresidente Uribe intenta reescribir lo que sucedió en la Operación Orión, presentándola como un nuevo modelo legítimo de seguridad democrática, pese a las evidencias irrefutables de la complicidad que hubo en esa operación con el paramilitarismo y lo que se encuentra en la escombrera, que es el resultado de esa alianza. Todos sabemos y la historia está escrita que bajo su gobierno, la Comuna 13 de Medellín se convirtió en un campo de terror, en un campo de los paramilitares. Desaparecieron a más de 500 personas, cientos de miles fueron asesinadas y miles desplazadas. ¿Y todo esto con qué? Con la participación del Estado colombiano, aliados a criminales como Don Berna. Y hoy en día minimiza los hallazgos y niega los falsos positivos, evadiendo responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad. Es que hay un cinismo realmente alarmante que busca revivir la narrativa de una política que no funcionó. Pero ciertamente el país no puede permitirse regresar a esta era de sangre, desapariciones y sistemáticas violaciones a los colombianos más vulnerables que se disfrazan de resultados operacionales. Pero bueno, ha sido todo lo que el presidente Petro ha respondido al exmandatario, sobre todo porque es un tema que nos involucra a los ciudadanos, que no queremos que este tipo de situaciones sigan sucediendo en el país porque nos ponen en el centro de un estado que no respetó a los colombianos, a sus ciudadanos. Mil gracias por ver este video, amigos y amigas. De verdad, ojalá no tenga complicaciones con YouTube, por eso les pido que divulguen esta información para que rompamos esa censura, pero no intencional, porque se trata de contenido fuerte que algunas veces estas plataformas son muy susceptibles a recomendar a más personas. Por eso es importante que usted comparta, que suscríbase a este canal y deje sus opiniones para que YouTube entienda que esta es una noticia e información de interés que todos los colombianos y todo el mundo debería de conocer. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias de verdad.